Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Me gustaría compartirles en este momento, en esta noche, acerca de la luz admirable que es necesario que todos conozcan para el perdón, para la reconciliación que Dios quiere hacer con ustedes, con todos nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Amén. Este mensaje va para mis hermanos en Cristo, porque ellos son la luz, ellos son la luz del mundo, ellos son la luz resplandeciente de Dios. Somos reflejo, somos semejanza de Dios poderoso, gracias a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Acompáñenme allí a la palabra. Abra su Biblia allí en Juan 8:12. Dice la palabra, Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por este momento, Señor, que me regalas, Padre, que me das gratuitamente, Padre, para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú permites, Señor, que esta semilla, Señor, llegue a todo aquel que sea necesitado, que necesite edificación, Padre, para que pueda hacer tu propósito, para que pueda hacer ese ministerio que tú le has encomendado, Padre. Porque solo tú eres el que nos da la fuerza poderosa. Tu Espíritu Santo es el que nos da ese poder para llegar a esa meta que tú quieres, Señor, que nosotros lleguemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que mi carne mengue y que mi espíritu sea el que hable en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, hermanos, sin luz no hay vida. Sin luz no hay camino. Sin luz no llegamos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesús. Amén. Mire, dice en la palabra, allí en Génesis 1, versículo 3 y 4, dice: y dijo Dios Todopoderoso, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Así éramos nosotros, hermanos. Antes de conocer, antes de recibir a nuestro Señor Jesús, nosotros vivíamos en tinieblas. Nosotros vivíamos en la oscuridad. Estábamos alejados de la relación, estábamos alejados de la luz de Dios.
éramos muertos en pecados y delitos, pero recibimos el Evangelio, esa palabra que es viva y eficaz, y por gracia y por el don de fe que Dios nos dio pudimos recibir esa salvación, esa redención para poder llegar a ser hijos de Dios. Amén. Estábamos en oscuridad, pero bendito Dios, bendito sea el Señor Jesús por su sacrificio en la cruz, porque gracias a eso es por lo cual podemos tener acceso al trono de gracia. Amén. Porque mira, hermano, nosotros fuimos transformados por su luz admirable, preciosa. Mire, acompáñenme ahí a Efesios 5, 8. Efesios 5, 8. Vamos a leer del 8 al 14. Dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Dice: porque en otro tiempo andábamos en tinieblas, mas ahora somos la luz del Señor. Antes andábamos en pecados, en delitos, andábamos haciendo todo lo que no le agradaba al Señor. ¿Por qué? Porque no nos había llegado el momento, porque el tiempo del Señor es justo, porque dice la palabra que Él ya nos había predestinado desde antes de la fundación. Nosotros ya estábamos predestinados para ser sus hijos, para hacer su agradable voluntad, para hacer todo lo que Él nos pide, porque nosotros venimos a este mundo, hermanos, venimos con un propósito, venimos con el propósito de reconciliar al mundo, que Dios quiere perdonar todos sus pecados por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos dice en su palabra, le dice que andemos como hijos de luz, porque hemos recibido el Espíritu Santo poderoso, que nos da el poder, que nos da un poder para poder, válgame la redundancia, para poder con todas las acechanzas del enemigo, para poder ser transformados de lo que éramos antes. Porque al momento de nosotros recibir el Espíritu Santo, nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Hemos nacido en una simiente incorruptible, con la genética de Dios poderoso,
¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido del agua y del Espíritu, y hemos renacido en un nuevo árbol que dará frutos celestiales, frutos del Espíritu Santo, que es toda bondad, justicia y verdad. Amén. Dice, comprobando, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros ya no, un árbol que da naranjas, ¿qué va a dar? Va a dar naranjas, amén. Un árbol que da manzanas no va a dar nopales, no va a dar cactus, no va a dar chiles, amén. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Ahora, los frutos del Espíritu Santo, que son la mansedumbre, la bondad, el amor, que es sobre todas las cosas, la mansedumbre, la templanza, dominio propio, todo eso son los frutos de nuestra nueva naturaleza. Y ya no vamos a participar, hermanos, en esas obras infructuosas, sino más bien dice, hay que reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Porque mire, yo a usted lo puedo engañar, usted a mí me puede engañar, pero a Dios nunca lo va a engañar. Amén. Dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Nosotros ya no estamos muertos. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús hemos nacido de nuevo. Tenemos una simiente incorruptible, la cual nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Nos alumbra la luz, esa luz admirable que es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Mire, Dios ya nos había, como le comentaba, Dios ya nos había predestinado para hacer luz en este mundo, donde cada día se fortalece más la maldad, hermanos. Se fortalece, pero también nosotros nos seguimos fortaleciendo en la fe. Amén. Mire, vamos, acompáñenme ahí a Isaías 42:6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya nos había llamado. Este profeta Isaías es un profeta mesiánico, y él ya nos tenía predestinados. Él ya sabía que vendría el Mesías, que vendría Jesús, y que él daría su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos justicia, para que nosotros pudiéramos resarcir, que pudiéramos reconciliar al mundo con nuestro Dios poderoso, perdonándole todos sus pecados, y que la luz de Él llegara a todas las naciones. Amén. Gloria al Señor poderoso. Mire, acompáñenme, vamos a Mateo 5:14 al 16. Dice la palabra, dice ahí en el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros como luz del mundo, hermanos, debemos dar un testimonio donde refleje ese nacimiento, donde refleje esa semejanza, ese carácter que Jesús nos dio, que Dios nos dio en su genética, porque dice la palabra que todo aquel que le recibió, dice en Juan 1:12, porque todo aquel que le recibe, todo aquel que me recibe a Jesús, nos da la potestad, nos da la autoridad de ser hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios debemos de tener esa nueva naturaleza con los frutos del Espíritu Santo, que ya le había mencionado, que son el amor, la mansedumbre, la templanza, benignidad, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Usted ame, perdone. Usted ya no es el mismo de antes. Usted es un hijo de Dios, créaselo, hermano. Gloria al Señor. Amén. Nuestro testimonio tiene que estar, hermanos, sobre todas las cosas. Amén. Debe ser un testimonio que no avergüence la palabra de Dios, que no avergüence el sacrificio que hizo nuestro Señor poderoso, que no avergüence la palabra escrita. Amén. Porque nosotros somos lumbreras, somos luz, somos reflejo, testimonio, para que todo aquel que no cree en Dios crea por medio de nuestro testimonio y reciba esa salvación, hermanos. Esa salvación que quiere el nuestro Señor Jesús, que quiere Dios reconciliar al mundo, para que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Amén. Mire, estamos llamados, hermanos, a ser una luz para las personas que nos rodean, y sobre todo también, hermanos, a nuestros hermanos en la fe. Amén. Debemos exhortar, debemos de anunciar que el tiempo de la gracia se está acabando. La segunda venida de nuestro Señor Jesús está pronto. Allá hay muchos avisos, hay muchas profecías que se han cumplido, muchas señales. Amén. Por eso hay que estar preparados, porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Mire, acompáñenme ahí a Romanos 13, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis
para los deseos de la carne. Amén. La palabra dice que tenemos que prepararnos. Amén. Que el tiempo ya se ha acercado. Amén. Que despertemos de nuestro sueño, que despertemos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, que hemos vivido asegurando que ya somos salvos, hermanos. Mientras nosotros seguimos pecando, seguimos en nuestra mala manera de vivir, del cual el Señor ya nos trajo a su luz admirable. Solo es cuestión de que usted se ponga a cuentas con el Señor, porque Él es justo y fiel para perdonarlo, hermano. Dice la palabra: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en cosas carnales, amén, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestámonos en espíritu, que hagamos todo para el espíritu, no para la obra de la carne. Amén. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Mira, hermano, nosotros somos la prueba viviente de que Jesucristo, Dios, vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla por nosotros. Amén. Mire, acompáñenme ahí a 2 de Corintios 3, versículo 1. 2 de Corintios 3, del 1 al 3. Dice la palabra, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, para ustedes, o de recomendación de ustedes. Nuestras cartas sois ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Mire, hay una versión, dice así, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarle cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Amén. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, en mi vida. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. ¿Ven? Nosotros somos cartas leídas, nosotros somos el testimonio
la prueba viviente de que Jesús hizo un cambio en nosotros. Amén. Nosotros somos ese reflejo del carácter de Cristo. Amén. Nosotros antes éramos peleoneros, ahora somos pacificadores. Nosotros antes éramos borrachos, nos perdíamos en los deseos de la carne, ahora vivimos en espíritu para el Señor, para su propósito poderoso que Él nos ha pedido, que Él nos ha enviado con un propósito para ministrar, para hablar su palabra, para orar por la gente, para hacer todo lo que Él quiere, hermanos, a nuestro prójimo. El amor al prójimo es uno de los mandamientos que Él nos pide. El primero más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a nuestro prójimo. Antes lo veíamos a nuestro prójimo y hacíamos caso omiso, pasábamos y no lo tomábamos en cuenta, pero ahora con nuestra nueva naturaleza, con esa misericordia que Dios nos ha dado, como Él nos la ha dado a nosotros estamos para servir. Amén. Dele la gloria a Cristo poderoso. Anunciemos, hermano, anunciemos que la luz admirable ya vino, y Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Amén. Con su amor hermoso, con ese amor tan grande, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera, fíjese, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, acompáñame ahí a Juan 1, del 4 al 9. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, no era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. Nosotros somos enviados a proclamar que la luz admirable ya vino, y vino a hacer una obra perfecta. Vino a abrir un camino, vino a abrir el camino, vino a darnos la verdad, vino a darnos vida eterna por medio de su obra perfecta, por su sacrificio en la cruz, por su pago con sangre, para que todos fuéramos redimidos, para que todos fuésemos justificados por su sangre preciosa. Amén. Ese es el mensaje que debemos de darle a todo aquel que está en tinieblas, que necesita la luz admirable, que en el mundo le dan un nombre, lo tachan lo llaman por el pecado que ha hecho, mas Dios lo llama hijo. Amén. ¿Por qué? Porque Él perdona, Él es misericordioso, y Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos tengan vida eterna. Amén. Hagamos, hermanos, la gran comisión, esa comisión que nos llamó
hacer nuestro Señor antes de irse, que dice que hagamos discípulos a las naciones. Dice, vayan, id y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, vamos allá a segunda de Corintios 4, versículo 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Amén. Dice, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Amén. Nunca, hermano, se avergüence de dar el evangelio, porque es poder de Dios. Porque, mire, hay muchas personas que creen en Dios, pero ellos creen a su manera. Ellos están cegados conforme al Dios de este siglo, al príncipe de este mundo, en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Amén. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos lo que ha hecho Cristo en nuestro corazón. Amén. Porque nosotros somos siervos por amor a Jesucristo. Amén. Mire, el versículo 6 dice, cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz ahora, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también nos iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Amén. Gloria al Señor poderoso, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Amén. Gloria al Señor poderoso. Gracias te damos, Señor. Mira, acompáñeme, hermano. Vamos a 1 de Juan 1:5-10. 1 de Juan 1, versículo 5 al 10, perdón. Dice la palabra, dice Dios, ahí arribita dice, Dios es luz. Este es el mensaje, dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Amén. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén.
Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Hermano, cuando nosotros estamos en la luz del Señor, no hay más pecado en nosotros. Amén. No hay más pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha limpiado de toda transgresión, de todo delito que usted haya hecho en el pasado. El Señor ha limpiado, ha borrado, ha sido justificado de todo pecado. ¿Por qué? Por medio de su sacrificio, por medio del pago del rescate que hizo Él a precio de sangre por su vida para limpiar todos sus pecados. Usted ha sido justificado cuando sea llamado. En el libro de la vida estará su nombre y no habrá ningún delito que perseguir por usted. Amén. Pero hermanos, seamos realistas. Sabemos que estamos en este mundo. Sabemos que en cualquier momento la tentación, las concupiscencias de esta carne nos harán tropezar, nos harán caer. Pero no es necesario, hermanos, que volvamos a nacer. Dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Amén. Pero necesitamos acercarnos a su trono de gracia con un corazón contrito y humillado. Amén. Donde nuestro arrepentimiento nos duele tanto que el Señor discierne, mi hermano, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, que Él sabe que nosotros nos arrepentimos genuinamente, hermanos, y Él es justo y fiel para perdonarnos. Amén. Mira, vamos allá a Salmo 119, versículo 105 dice, Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Ahí donde dice lámpara es a mis pies tu palabra, esa palabra la menciona pero como una promesa que Él nos va a dar, como ese galardón que nos tiene preparado Él cuando finalicemos la buena carrera, la batalla de la fe. Él nos va a perfeccionar, hermanos. Él nos va a glorificar. Nuestros cuerpos serán glorificados para poder estar a su diestra, como Él está ahora a la diestra del Padre. Amén. Mira, vamos ahí a Apocalipsis 21, versículo 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Amén. Y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? El Cordero que quita el pecado, nuestro Señor Jesús. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quiénes son esas naciones que han sido salvas? Nosotros, hermanos, que hemos creído que Jesús es el Señor y confesamos que Él resucitó al tercer día y por ello hemos sido salvos, hermanos. Dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén.
Esa es la promesa. Ese es el galardón final, que estaremos en su luz verdadera. Amén. Por eso decía Jesús, decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, pero la vida eterna, mi hermano. Alábele, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, dar esta palabra, Señor, a todo aquel que necesite, Padre. Tu luz admirable, tu luz preciosa, Señor, que alumbra, Señor, toda tiniebla, Señor, que alumbra hasta lo más recóndito, Señor, del mundo, Padre. Y tú quieres, Señor, que nosotros lleguemos, Señor, hasta allá, Padre, para iluminar con tu luz poderosa, Señor. Gracias, Padre, por permitirme que mi carne mengue, Señor, y tu espíritu es el que hable en espíritu y en verdad. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre de Jesús poderoso.